Muy bien, vamos a dar un brevísimo repaso de la semana pasada. ¿Hay alguien que recuerde? Bueno, semana pasada, no, antepasada, ¿verdad? La semana pasada solamente hubo predicación, pero la antepasada, hace 15 días, algo que recuerdan de la escuela dominical. ¿Qué tema estamos viendo? Principalmente, ¿qué atributo moral? El amor. Estamos viendo lo que es el amor. A ver, ¿alguien que recuerde un poquito? Dios es amor. Bien. la, la diferencia de concepto, ¿no? Entre el amor de Dios, el amor que es Dios y pues el amor que tenemos inculcado o el amor que en el mundo. Exactamente, normalmente tenemos, el mundo nos ofrece un concepto de lo que es el amor, ¿no? Un amor romántico, emocional, sentimental. Por acá la hermana decía que, bueno, el amor, Dios es, ¿cómo digo? Dios es amor. La pregunta es, ¿Dios tiene amor? No, Dios es el origen del amor, Dios es el amor mismo, ¿no? Entonces, no solamente es el que tenga, sino es, es el amor. Entonces, eso es lo que muchas veces nos falta conceptualizar. Entonces, ¿qué era lo que veíamos en parte también la semana pasada? A ver. También entendimos el concepto de que el amor de Dios es que la voluntad de Dios sea sobre algo o sobre una situación. Eso es lo que es el amor de Dios. Primeramente, su nombre tiene que ser, ¿qué? Exaltado, ¿sí? Y al ser exaltado, su voluntad tiene que ser cumplida, ¿sí? En la persona. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Como les dijimos, vamos a ir viendo más pasajes, más referente al tema. ¿Qué más recordamos? ¿Una persona que no conoce a Dios puede amar? Tal vez en el concepto del mundo, sí, porque está en el mundo. ¿Sí? Pero, ¿qué era un pasaje que leímos? Aquella persona que no ama es porque, ¿qué? No conoce a Dios, ¿sí? Pero una persona que conoce a Dios es una persona que puede mostrar el amor. ¿Por qué qué? Porque Dios es amor. De hecho, veíamos la semana antepasada un ejemplo que veíamos en primera, ahí bueno, no tenía la hojita de la semana pasada, ¿verdad? Pero en primera los Corintios capítulo 13, 3, que inclusive decía, si diera todo lo que tengo a los pobres, hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada, ¿no? Y veíamos esa gran diferencia. ¿Por qué aquí Corintios, Pablo, a través de Corintios, está diciendo que una persona que inclusive da todos sus bienes, que inclusive da su cuerpo para ser sacrificado, pero si no ama, si no muestra a Dios, ¿por qué a él no le vale? ¿Y por qué en el caso de Jesucristo sí valió? ¿Cuál es la gran diferencia? Porque ahí lo dice, no, hermano, dice aquí, no tiene caso que yo dé. Porque en realidad la persona no tiene a Dios. Así de fácil. ¿Sí? Así de fácil. Y muchas personas que han hecho eso, se han quitado la vida, o sea, lo han hecho de una forma no meramente por amor, a veces son movimientos hasta políticos, movimientos sociales, pero a veces no llegan a nada, ¿sí? Ni es ni por amor a México, no, hay otras muchas formas de poder hacerlo, pero en el caso de Jesucristo, él sí fue una muestra de amor por parte de Dios. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, no. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar en tema. Podemos ir a nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 13 o podemos dejarlo en la hojita que yo les di, lo que es la página 48. Ahí los pasajes que nosotros no leímos la semana pasada. ¿Por qué? Porque quisimos ir dejando, poco a poco, ir desmenuzando lo que Primera los Corintios capítulo 13 nos dice que es el verdadero amor. No como el concepto del mundo, sino como el concepto de Dios. Entonces, porque venimos a aprender aquí que lo que la Biblia enseña de Dios,
no traer al mundo y meterlo a la iglesia. Eso es algo que nosotros tenemos que dejar de hacer. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Ahí en la hojita dice 1 Corintios 13, versículo 4 al 7, dice lo siguiente. Dice que el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Versículo 6. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Esto, así como lo acabamos de leer, es lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versión Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que nosotros usamos aquí en Aposento Alto. ¿Sí? En el siguiente párrafo dice lo siguiente. En estos versículos, el apóstol Pablo nos describe la grandeza del amor a través de presentarnos las virtudes que lo definen como tal. Estos versículos de 1 Corintios 13 son una descripción clara de lo que el amor hace y no hace. Son una descripción de la verdadera naturaleza del amor. En el griego original se utilizan ciertos verbos que dificultan encontrar una traducción apropiada en español. Y allí que podamos ver cómo esta lista de cualidades varía de traducción a traducción. ¿Sí vamos bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? A lo mejor, bueno, vamos a ver unos ejemplos y a lo mejor por eso entendemos, o más bien no entendemos por qué en unas Biblias dice de una forma y otras Biblias dice de cierta forma. Tenemos el ejemplo de la nueva versión internacional. ¿Sí? Dice lo siguiente. ¿O alguien que me quiera ayudar a leer estos pasajes? Por favor. El de nueva traducción, nueva versión internacional. Dice, traduce estos versículos con estas palabras. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muy bien. Ahí vemos algunas diferencias entre la nueva versión internacional y traducción, nueva traducción viviente. Hay varias diferencias, ¿no? Algo que debemos de entender que a veces es imposible. Aquellos que saben una segunda lengua, pueden entender mejor que muchas veces no se puede hacer una traducción literal de un idioma a otro. A veces se tienen que tomar conceptos completos para poder hacer una buena traducción. ¿Sí me explico? Entonces, con esto, normalmente los traductores batallan cada vez que hacen una nueva traducción. Bien, referente a la Biblia, DHH significa la Biblia Dios habla hoy. ¿Sí? ¿Alguien que me quiera ayudar a leer? Por favor. Dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Muy bien, ¿sí? ¿Vemos alguna diferencia con las otras traducciones? También leves, pero podríamos conservar ciertos conceptos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ahora, la famosísima y gloriosa, ¿no? Reina Valera 1960, ¿no? Bueno, es que muchos la tienen muy alta estima, ¿verdad? Ok. ¿Alguien que me ayude a leer?
Yo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. No lo sufre, perdón, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sí, bueno, entonces, y así sucesivamente podríamos ver traducción, 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 y no solamente en este texto, sino en muchos textos. Pero bueno, ahorita nosotros nos estamos enfocando en 1 Corintios, capítulo 13, 4 al 7. Bueno, en el último párrafo de nuestra hoja dice, y así podríamos revisar otras versiones de la Biblia, donde algunas palabras varían ligeramente, pero esto se debe, y fíjense bien, a lo difícil que resulta en ocasiones encontrar la mejor traducción para dichas palabras griegas. ¿Sí? Por ejemplo, siempre les doy el ejemplo de cuando digamos la palabra, X palabra, para nosotros en español puede ser lo tomó, lo agarró, lo sujetó, lo ceñó. ¿El traductor qué palabra va a usar? Lo agarró. Cualquiera de todas las palabras está hablando del mismo acto, ¿no? En español, por eso es muy rico, ¿no? En la variedad de su vocabulario. Hay idiomas que son muy escuetos, ¿no? Y a veces nada más usan esa palabra para cierto algo, pero digamos en el caso del español es complicado. Entonces, por eso nos vemos en la necesidad de poder comparar muchas versiones y poder ver cuál sería, ¿no? Si no conocemos los idiomas originales refiriéndonos a la Biblia, pues tenemos la herramienta de poder tener varias Biblias, poderlas comparar y poder llegar a un concepto. ¿Sí vamos bien? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a nuestra segunda hojita, ahí damos la vuelta. Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, todo bien. Bien. Pues vamos a empezar con que en nuestra versión que estamos leyendo, Nueva Traducción Viviente, lo traduce como el amor es paciente. ¿Sí? Ahí en el primer párrafo dice lo siguiente. En primer lugar, se nos dice que el amor es paciente, ¿sí? Y esto lo he querido recalcar. Dice más adelante, la palabra paciente proviene del griego macrosumia, ¿sí? Y de hecho ahí le pusimos la palabra en griego, tal y como aparece en el texto bíblico. ¿Sí recordamos en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego, en este griego koiné, este griego común y siempre que la gente hablaba, ¿no? No era el griego intelectual, no era el griego de las artes, sino era el griego que comúnmente hablaba la gente. Bien, entonces viene del griego macrosumia, lo cual, fíjense, lo cual literalmente significa tener espíritu largo o lejos de enojarse. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente la palabra macrosumia no significa exactamente paciencia o ser paciente. ¿Sí me explico? Si no es un concepto, entonces, ¿qué es lo que dicen? Si esta palabra en el griego significa exactamente ese ser paciente, el tardarse, ¿sí? En enojarse, entonces, ¿qué es lo que se allega más al español? Paciencia. ¿O qué concepto se allega más al español? Pues la palabra paciencia. ¿Sí me explico? Pero no es como hay en otros casos, que es una transliteración, así como si fuese la palabra bautizo, ¿no? Que realmente la palabra bautizo en el original, realmente como se debe de traducir, es sumergir y cubrir completamente en algo líquido. ¿Sí me explico? Por eso nosotros, la semana pasada, ¿cómo fue el bautismo? Se sumergió a la persona completamente. No se le hizo ni por aspersión, ni se le mojó la cabecita nada más, no, sino así como tal es sumergirlo completamente, ¿no? Tal vez si en nuestras Biblias esa palabra de bautizo se tradujera exactamente, sumergir completamente,
nos quitaríamos, para muchos, se quitarían el falso concepto del bautismo, ¿no? Que nada más puede ser de esparción o de otras cosas. ¿Sí me expliqué? Sí, pero lamentablemente se transliteró y así la palabra baptizo o baptezo, se puso bautizo y ya se hizo una palabra casi ritualista, litúrgica, y significa un acto religioso prácticamente, y no la esencia de lo que significa esa palabra. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, en el caso de paciencia, pues no es literal su significado, pero sí es parecido al concepto que nosotros tenemos en español con la paciencia, con lo que es la palabra macrosumia en griego. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien, entonces lo que vamos a ir haciendo a lo difícil que es ir palabra por palabra y guiarnos en español, he decidido que vayamos mejor desde el concepto griego y poco a poco así mejor irlo discerniendo desde el origen, desde el lenguaje original desde el español. ¿Sí vamos bien? Bien. Entonces dice, lo cual literalmente significa tener espíritu largo o lejos de enojarse. En este sentido, su uso se aplica a la paciencia, como ya lo hemos dicho, que debe de tener respecto a sus semejantes. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos pasajes más adelante referente a Dios, la paciencia de Dios, que es al que tenemos que copiar. Pero recordemos que Dios tiene semejantes. Pregunto. No. ¿Por qué Dios no tiene semejantes? Porque solamente Él es Dios. ¿Sí me explico? Entonces, un poco en cuanto al tema de la paciencia, el cómo Dios expresa la paciencia, es un poquito diferente a cómo nosotros como cristianos, como creyentes, podemos manifestar la paciencia para quienes, nuestros semejantes. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que entender un poquito esa diferencia. Bueno, entonces, macrosumia es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. ¿Referente a quién? Semejantes. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? ¿No? Porque ya empecé a ver caras de queja. Sí, y sobre todo cuando dice sin amargura y sin queja, ¿verdad? Pero bueno, vamos a irlo discerniendo a ver qué es lo que dice ¿qué? El texto bíblico. Muy bien. Siguiente párrafo. Dice lo siguiente, para que podamos entender mejor el concepto del amor a través de la paciencia, es necesario ir al Antiguo Testamento y ver cómo el mismo Dios, quien es el mismo amor y origen de ¿a quién me refiero? El origen del amor, ¿sí? Expresaba su amor con paciencia. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Adelante. Hermano, esta paciencia que aquí se hablaba en el Nuevo Testamento, como se enseñaba el amor de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor dice que es paciente para detener su ira, porque el Señor dice, pues es que si Él quisiera ya los hubiera consumido. Así es. Pero dice, pues Él tiene que cumplir las promesas que Él dijo. Así es. De su palabra. Así es. Y bueno, el texto que usted menciona, es muy cierto y y creo que es uno de los que vamos a ver a continuación, ¿sí? Porque realmente, si nosotros somos hijos de Dios, estamos conociendo y aprendiendo acerca de nuestro Padre celestial, pues tenemos que ver cómo Él es paciente, ¿verdad? Si no vemos cómo Dios es paciente, pues nosotros no aprendemos cómo nuestro papá vence o muestra su paciencia, ¿sí? Que otra vez recordemos que en sí no es la paciencia, sino que es ¿qué atributo moral estamos viendo de Dios? El amor. Entonces, ¿qué tiene que ver la paciencia? Bueno, pues que el amor de Dios se expresa a través de ¿qué? La paciencia. Si digamos que la paciencia es el resultado de el amor. ¿Sí me explico?
¿sí? Entonces, no perdamos esa unión. Bien, pues vamos al libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9, versículos 29 y 30. ¿Ya estamos ahí? Vamos a esperar un momento. ¿Sí? Nehemías, capítulo 9, versículos 29 y 30. ¿Ya estamos ahí? Sí. Bien, dice lo siguiente. ¿Quién está hablando aquí? Nehemías. Recordemos que ya vimos en las clases de cómo leer e interpretar la Biblia, una de las cosas fue el concepto de quién, y tenemos que ver quién habla, a quién le habla, quién recibe el mensaje. Todo eso es importante porque si no, no entendemos bien el mensaje ni el contexto de la Biblia. Aquí está hablando Nehemías, ¿sí? En una oración que ellos están haciendo. Bueno, ok. Versículo 29 dice: les advertías que regresaran a tu ley. ¿Quién está hablando aquí? Nehemías. ¿A quién les estaba diciendo? Al pueblo de Israel, que se regresaran a la ley de quién? De Dios, ¿verdad? Dice, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. Después dice, no siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Y dice, tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. ¿De quién estamos hablando? El pueblo de Israel. ¿A quién se negaron a escuchar? A Dios. Si vamos bien. Después dice versículo 30, en tu amor, ¿qué tema principal estamos viendo? Amor, ¿sí? En tu amor fuiste, ¿qué? Paciente, ¿sí? En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, dice, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. ¿Sí? Ahora, otra vez, ¿cuál es el principal concepto que estamos viendo? El principal atributo es Dios es amor. ¿Sí? Y Dios a través, porque de amar a su pueblo, otra vez recordando lo que dice Juan 3:16 y otros textos, Dios sintió bonito, Dios tuvo una emoción, Dios tuvo una sensación, por lo cual Él dijo, voy a morir por ellos. Por lo cual Dios dijo, ay, este pueblo, ay, que es así bien pecador, me ha olvidado, se ha olvidado de mí, ay, Israel, y por eso siento bonito porque hacen eso y por eso los amo. No, recordemos que en el tema de Dios, lo que son las emociones y es sentimientos en cuanto a eso que venimos hablando, realmente Dios no sintió nada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sin en cambio dice aquí, en tu amor fuiste paciente. En otras palabras, la forma en cómo Dios mostró su amor para su pueblo, ¿de qué fue? Fue paciente. Y recordemos, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es lo que literalmente, aunque sabemos que aquí en Nehemías, todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? Tanto en hebreo como unas partes en arameo. Entonces, bueno, pero tú me explicaste que la palabra macrosumia es del griego, pero recordemos que no es una traducción literal, sino estamos hablando de qué? Del concepto. Si vamos bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y estamos aprendiendo acerca del amor de Dios? Que dentro del amor de Dios o cómo muestra Dios su amor es a través de la paciencia, ¿sí? Primero a los Corintios también menciona eso, ¿sí? Que el amor se expresa también a través de la paciencia. Entonces,
lo que dice en el libro de Nehemías y lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento se contradicen? No, están hablando acerca del mismo concepto. Dios ama y a través de su amor expresa la paciencia. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ahora, es importante resaltar el tema de las emociones y de los sentimientos, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pensamos que tenemos que sentir algo para poder hacer algo. ¿Sí me explico? Pensamos que para mostrarle el amor a una persona a través de la paciencia, necesitamos como que sentir bonito, sentir no sé qué algo para poder yo expresarlo. ¿Sí me explico? Y no. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en claro y no jugar con nuestras emociones. En otras palabras, no basarnos emocionalmente para tomar decisiones, no basarnos a través de nuestras emociones para que nosotros podamos actuar. ¿Sí me explico? Ahora, dice aquí más adelante, otra vez, enviaste tu espíritu quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Aquí la mayoría somos padres. Bueno, usted, ¿verdad? Somos padres, pero bueno, también es el mismo sentir. ¿Qué sentimos cuando le hablamos a una persona y nos ignora? ¿Qué sentimos cuando le hablamos a nuestro hijo o a nuestros hijos o a nuestras hijas y nos ignoran y no nos hacen caso? ¿Qué decimos? Ay, este hijo me acaba de desobedecer, pero aún así siento ese enorme amor porque me desobedeció. ¿Sentimos eso? ¿O sentimos molestia? Sentimos enojo, más bien, hasta desesperación y frustración. Hasta podemos decir, pero ¿por qué no me entiendes? O sea, quisiera abrirte la cabezota y así, ¿no? Es que me han platicado, ¿ah? Es que ya quisiera que me entendieras. ¿Sí me explico? Y que me entendieras. Hay desesperación, frustración. ¿Qué pudo haber sentido? Ahora sí, ¿qué pudo haber sentido ahí Dios? ¿No creen que haya sentido lo mismo? Pero aún así, aunque Dios sentía esa desesperación y esa molestia, porque recordemos que Dios rechaza el pecado, no soporta el pecado y su pueblo lo estaba desilusionando, ¿sí? Pero en lugar de Dios sentir algo romántico por su pueblo, sentía enojo, sentía molestia. Pero esa emoción que él sentía, la refrenaba ¿con qué? Con la acción de ¿qué? De expresar su amor a través de ¿qué? La paciencia. ¿Qué fue lo que le ayudó a Dios, como decía hace rato, a no destruir de plano definitivamente a su pueblo en la primera que fallaron? ¿Sí? ¿Fue lo que él sintió? No, fue lo que él hizo. ¿Sí me explico? A veces era lo que decíamos en la primera clase que vimos en cuanto a este tema del amor, que muchas veces el falso concepto que nos enseña el mundo en cuanto a este amor romántico, que es lo que muchas veces las parejas dicen, es que de plano siento, ya no siento lo mismo que sentía en un principio, ya no siento eso. Claro, solamente se sintieron cierto enamoramiento, ¿no? Sintieron ese maripositas, pero realmente eso no es amor, ¿no? O que digan, es que yo siento que te amo. No. El amor, lo que nos está enseñando Dios, tanto en Corintios como aquí en Nehemías, es el amor se expresa, ¿sí? No se dice que se siente. No se dice de una forma egoísta de que es que ya no te amo porque eres así, ya no te amo porque no me das esto, no te amo por... ¿Sí me explico? Y se hace de una forma egoísta. Entonces, tenemos que entender que en el concepto de la Biblia, el concepto de Dios, el amor se hace. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No menciona que Dios sintió bonito, no menciona que Dios sintió maripositas por el mundo pecador, alejado de su presencia, completamente mal en sus acciones y que por eso haya muerto. No, Dios expresó su amor a través
de un acto de sacrificio. ¿Sí vamos bien? Y en el caso de su pueblo Israel, aquí mismo, Nehemías nos está diciendo que en tu amor fuiste paciente con ellos durante ¿cuántos años? Muchos años. En otras palabras, Dios estuvo molesto y decepcionado con su pueblo Israel durante mucho tiempo, pero aún así les expresaba su amor a través de ¿qué? Su paciencia. ¿Sí vamos bien? Sí, bueno, estamos viendo la paciencia de Dios, ¿no? Pero también eso, bueno, viendo los conceptos, va ligado también, no dice que Dios no los disciplinó, no dice que Dios no los castigó, ¿no? O sea, porque muchas veces también se tiene ese concepto de, ay, si tú amas un ejemplo, a tu hijo, tenle paciencia y no lo disciplines. No estamos viendo eso, también está, o sea, no sería todo lo contrario. Dice que Dios les tuvo paciencia, pero llegó un momento donde dijo hasta aquí, y ya los disciplinó. Así es. Y de hecho eso viene más adelante en la hojita, entonces, no, le agradezco, o ya la leyó, ya se adelantó, ya se adelantó. No, pero sí, eso es algo que yo quería hacer notar después de los pasajes que vamos a ver, esa variable o esa igualdad o esa característica, ¿no? Porque inclusive en este mismo pasaje, es cierto, Dios tuvo paciencia, Dios estuvo paciente, estuvo esperando a que su pueblo de Israel reaccionara. Y al final del versículo 30, que dice, entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra, ¿qué? Los conquistaran. Y recordemos que el hecho de que llegaran los asirios con el reino del norte fue parte de la disciplina de Dios y los exterminó. ¿Sí? Que vinieran después de 100 años, el pueblo de Judá no entendió, no vio el ejemplo que pasó con el reino del norte y ahora el reino del sur nuevamente estaba cayendo en el mismo pecado y vinieron ¿quiénes? Los babilónicos, y de igual forma Dios usó a los babilónicos para poder disciplinar a su pueblo. ¿Sí? Dios también tiene un límite. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Siguiente texto. Vamos al Salmo 78. En el Salmo 78, versículo 40 y 41, ya estamos ahí, dice lo siguiente: oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón. Ahora, recordemos también, si nosotros queremos que Dios sienta algo por nosotros, normalmente lo hacemos a través de ¿qué? De nuestras acciones. Y en el caso del pueblo de Israel, como dice aquí, que ellos en el desierto, dice, y entristecieron su corazón. Dios sí tiene, cuando digo en cuanto al tema del amor, y que digo que Dios no sintió eso, ¿sí? Realmente no sintió nada, pero también Dios tiene emociones, tiene sentimientos, pero normalmente son provocados por las acciones que nosotros llegamos a cometer, o en el caso de su pueblo Israel. No estoy diciendo que Dios no tiene sentimientos, lo que estamos hablando es de que el concepto del amor de Dios es muy diferente al concepto romántico de allá afuera. ¿Sí me explico? Y lo vamos a seguir viendo a través de textos. Ajá. O más bien como que se separa el concepto de las emociones como detonante de las acciones, ¿no? ¿Sí me explico? Porque, o sea, sí Dios, por ejemplo, ahorita con el pasaje de Nehemías, Dios sí se sintió decepcionado del pueblo de Israel, pero esa decepción no lo impulsó, por ejemplo, a hacer actos de ira o por ese mismo castigo, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. Y de hecho, bueno, vamos a ver este texto. Dice otra vez, oh,
¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía? 41. Una y otra vez pusieron a prueba, ¿qué dice? La paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. El pueblo de Israel en todo momento estuvo, ¿qué? Como dice aquí, provocando al Santo de Israel. Estuvieron provocando a Dios, estuvieron casi desobedeciéndolo a propósito, ignorando a propósito, y como dice aquí, y entristecieron su corazón. Por eso, en el primer pasaje que leímos, yo les hacía esa pregunta. Nosotros como padres, si nosotros vemos que nuestros hijos no nos hacen caso, ¿qué sentimos? Tristeza, desesperación, frustración, porque no nos obedecen, ¿sí? ¿Dios sentirá lo mismo? ¿Qué dice la Biblia? Pues sí, Dios sintió, aquí a nuestro tiempo, Dios sintió tristeza en su corazón, figurativamente, el corazón de Dios, entristecieron su corazón. ¿Por qué? Porque su pueblo una y otra vez lo pusieron a prueba. ¿Qué fue? Su paciencia. En otras palabras, abusaron de que Dios los amaba. Abusaron de que Dios los había elegido como su propiedad. ¿Sí? Y eso es algo que también nosotros como hijos de Dios, que también nosotros como creyentes, también viendo la actitud del pueblo de Israel, nosotros no podemos caer en esa situación. Sí, sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Sabemos que Dios es paciente, pero es justo que nosotros abusemos del amor y de la paciencia de Dios. No. No es justo. Y como decía el hermano, y lo vimos en el otro pasaje, Dios llega a un límite, ¿sí? De su paciencia. Y por el hecho de que Él nos ama, ¿qué hace? Nos disciplina. En este caso, disciplinó al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Hermano, yo siempre me he enfocado, de alguna manera de otra, el Señor pone como que un alto. Ahora de lo de la destrucción de Acapulco, mi mente trabaja mucho, hermano. Qué bueno. Ay, Señor, realmente ese lugar es un lugar de, por decirlo así, de perdición, porque se va uno a las playas, cuántos nudistas hay ahí, toda la gente lo hace por el dinero. Escuché un comentario que rentaban hasta las bocinas para que la gente quisiera escuchar música, rentaban esas bocinas. Entonces todo eso es un negocio redondo de cuánta maldad, pues podríamos decirle así también, cuánto adulterio sucede en esos lugares. Pues Dios dice, te voy a poner un tate quieto. No sé si estoy en lo cierto o no, porque ya ve cómo destruyó ese lugar. Sí, es cierto que Dios ha implementado tanto la naturaleza como otros países para hacer cierta justicia. En el caso de Acapulco, lamentablemente, no hay muchas fuentes de ingreso, ¿sí? Y ellos lo que directamente se enfocan es al turismo, ¿no? A lo mejor así como dice, pues todo es negocio, ¿no? Hasta porque veo, mira, esa mesa está libre, ¿no? Voy, me siento y ya cuando me paro, viene la persona y dice, pues fueron 300 pesos por el uso de la mesa. ¿Cómo? Si ahí está. Pero, o sea, y te lo deja, ¿no? Que la disfrutes, que la uses, pero al final te la cobran, ¿no? Entonces, pero esa es la forma de vivir de ellos. Si ustedes, quienes han ido, bueno, quienes hemos ido a Acapulco, lo que es la costera, lo que es el área turística, pues muy bonito, muy todo. Usted se va simplemente a la calle que está atrás y para el fondo.
y pareciera el centro peor que la Ciudad de México, unas colonias completamente feas, si te metes igual ya ni sales, o sea, ¿sí me explico? Sí, pero eso sí, durante la costera, pues están las patrullas, está el ejército, están los marinos, etcétera. Pero atrás, donde realmente la gente vive, donde la gente, pues sí, los de ahí, pues son colonias muy feas, ¿no? Ni hay seguridad, ni hay cuidado, es pura apariencia, ¿no? Por ejemplo, también no solamente Acapulco, sino un tiempo, si recuerdan, hubo catástrofe en Haití, ¿sí? Y en Haití, ¿cómo son? O sea, mucha brujería, mucha idolatría, entonces Dios permite eso, ¿sí? Permite esa situación, ¿no? Entonces, es en parte de la disciplina que Dios tiene para las naciones. No solamente al pueblo de Israel, sino también Dios tiene injerencia para todos los demás naciones. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Entonces, una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios. Exageraron en aprovecharse que Dios mostraba su amor para con ellos. Vamos al Salmo 95. En el Salmo 95 del versículo 8 al versículo 11. ¿Ustedes me dicen cuando estén ahí? Sí. Dice lo siguiente, Salmo 95, versículos del 8 al 11, dice, el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba, otra vez, mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Versículo 10, bien importante. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Otra vez, ¿cómo Dios expresa su amor? ¿Cómo nos dice Corintios? ¿A través de qué? La paciencia. Aquí como dice, y me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. Y si nosotros recordamos uno de los mandamientos que es que no tentarás al Señor, tu Dios. El Señor Jesucristo, una de las pruebas que fue, que podía tentar a Dios. Cuando dijo Satanás, no, si tú te avientas vas a ver que no te va a pasar nada. Tú aviéntate desde este pináculo alto y vas a ver, no, Dios te va a proteger. ¿Y qué contestó Jesús? No, porque escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, también es algo que también nosotros podemos hacer y ya lo hemos dicho y lo hemos visto en clases pasadas, cómo tristemente, inclusive hasta como hijos de Dios, como cristianos, nos atrevemos a poner a prueba a Dios, ¿no? ¿Qué veíamos acerca de esto de las promesas o pactos, ¿no? Que Dios ha tenido y que decimos que a mucha gente dice, no, pues hay que reclamar las promesas de Dios, no hay que buscar, o sea, estamos tentando. Si Él dijo que nos iba a dar esto, si Él dijo que esto, si Él prometió que esto, ¿qué estamos haciendo? Poniendo a prueba a nuestro Dios, poniendo a prueba a nuestro papá. Por ejemplo, hay veces que uno como papá, tiene que ser, ¿cómo decirlo? Fuerte emocionalmente y todo. Y si le dices a tu hijo, no te vayas, o hijo, hija, no te vayas porque te vas a caer. No te vayas allá, no bajes ese escalón porque te vas a caer. ¿Y a veces qué hacen los niños? ¡Uy! Y lo andan ahí como que toreando, ¿verdad? Hasta que de repente no se dan cuenta y va, y se cae el niño.
Y a veces uno como papá dice, o sea, se tiene que poner duro y sabe que no se va a morir, no se va a lastimar, sino va a sentir el guamazo, ¿verdad? Que se va a dar al caer. ¿Y qué dice uno? Pues a ver, déjalo que se caiga para que sienta. Y sí, pum, te cae. Y ay, me caí. Cállate, no pasó nada, fue tu consecuencia, yo te dije que te ibas a caer y te caíste. Y estás sufriendo ahora por no hacerme caso. ¿Sí? Y en el caso de Dios es la misma situación. ¿Sí? Como dice aquí, ahora algo interesante en el versículo 10, dice, durante 40 años estuve enojado con ellos. Esto es bien interesante porque recordemos cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años. Y durante todo ese tiempo, ¿cuántas veces Dios estuvo batallando con su pueblo de Israel? Pobre de Moisés, ¿cómo tenía el pueblo de Israel al pobre Moisés? ¿Cuántas veces Moisés tuvo que intervenir por el pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios quiso destruir al pueblo de Israel? ¿Y quién intervenía? Moisés. Decía, no, señores, ¿qué va a decir los enemigos? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que nos sacaste de Egipto nada más para destruirnos en el desierto? ¿Sí? No, señor, no, señor. ¿Sí? Y tal vez durante las lecturas que nosotros hacemos eso desde Éxodo hasta Deuteronomio, toda la situación del pueblo de Israel, el cómo trataban, cómo le hablaban a Moisés, cómo se rebelaron a Moisés, las plagas que Dios les mandaba durante los 40 años. O sea, ¿qué es lo que está expresando? Exactamente lo que el Salmo 95 dice, durante 40 años estuve enojado con ellos. Algo, ¿qué podemos ver? Si yo tengo si yo digo o quiero expresarle el amor a una persona, o digamos algo más cercano, digamos con nuestra pareja, ya sea con nuestro esposo o con nuestra esposa, ¿sí? Ella o él puede hacer algo que a mí me va a provocar enojo, ¿sí? Emocionalmente me va a provocar enojo, como Israel se lo provocó a Dios, enojo, ¿sí? Pero pregunta, ¿eso significa que si estoy enojado tengo que comportarme o tener una actitud que expresa mi ira y mi enojo? Eso es lo que comúnmente la gente hace o lo que el mundo nos enseña que hace, que somos libres de hacer y si algo te enoja, que lo expreses, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la marcha esta de las mujeres, ¿no? Se expresan, están enojadas con todos y destruyen, pegan y los aguantan, ¿no? Los toleran, pero no es correcto. ¿Sí? Y en el caso de Dios y en el caso de nosotros, es cierto, tenemos emocionalmente enojo, tenemos molestia, pero eso no significa que porque yo tengo enojo y molestia, tengo que arremeter y comportarme y expresarme de una forma explosiva. Dios no lo hizo. ¿Sí? Durante todo ese momento, ok, mi esposa pudo haber hecho algo que a mí me molestaba y a lo mejor durante ese rato emocionalmente estuve yo molesto, ¿sí? Pero aún así, si digo que yo la amo, no se lo voy a demostrar con lo que yo siento, porque yo tengo enojo en ese momento. ¿Cómo se lo voy a mostrar? A través de la acción de la paciencia. ¿Y qué significa la paciencia? Otra vez, la paciencia que dice que significa tener un espíritu largo o lejos de enojarse. ¿Sí? ¿Y qué es mejor? ¿Que yo me exprese así por lo que siento, que me deje llevar por mis emociones o que me deje llevar por el amor? Que el amor no es una emoción, que el amor es una acción. ¿Y cómo puedo expresar el amor en ese momento? A través de la paciencia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si yo muestro mi amor, o sea, no con palabras, sino con emociones, sino con acciones, yo muestro mi amor y lo expreso a través de la paciencia, obtendría mejor
o nuestra relación estaría mejor. Porque si nosotros, y otra vez lo repito, nos seguimos basando en nuestras acciones con base a nuestras emociones, simplemente va a haber catástrofe tras catástrofe tras catástrofe. Y eso en relación de pareja, eso es lo mismo en relación con los hijos, eso es lo mismo en relación con, inclusive hasta en las áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, pobres de aquellos que tienen un área bien difícil que es la atención a clientes, ¿sí? Y el pobre personal desde las 7, desde las 8 o 9 de la mañana que entran a trabajar, que les dicen, tú siempre tienes que mostrar tu mejor sonrisa. Aún así por dentro te esté cargando el payaso, dicen, tú vienes a trabajar y tienes que expresar tu mejor sonrisa. Puede llegar un cliente que es muy amable y que entienda, ¿no? Es que vengo que, por ejemplo, los de Telcel, ¿no? Es que vengo que no tengo línea, que no sé qué y esto y todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Telcel? Tiene que decir, bueno, ¿y usted por qué no sabe manejar bien su teléfono? A ver, no, dice, inclusive llegan las personas bien enojadas, los atacan y todo, y que dicen, buenas tardes, es un gusto atenderle, mi nombre es tal, 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 y dígame otra vez, ¿en qué le podemos ayudar? El que está atendiendo, ¿cómo se siente por dentro? No dirá, yo quisiera agarrarlo a golpes, ¿no? Pero ¿qué tiene que mostrar? Paciencia. ¿Sí? Tiene que mostrar paciencia. ¿Su emoción se está dejando llevar por su emoción? No. ¿Sí? Está mostrando paciencia. Y cuando muestra esa paciencia, la otra persona, ¿qué hace? Ya cambia su actitud. ¿Sí? Y cuando cambia, ya va cambiando su actitud, le va bajando y empieza a ver ¿qué? Un mejor diálogo. ¿Sí? Hasta llegar a una negociación y hasta allá se va contenta la persona. Llegó enojada, frustrada porque su línea tuvo tal problema o lo que sea, y se fue. Y hasta se fue diciendo, gracias señorita de Telcel, ¿qué haría sin ustedes? ¿No? Casi, hablando de esa forma, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos esas situaciones y que aprendamos eso, que aprendamos esa forma de ver cómo es Dios. ¿Dios no se enojó con el pueblo de Israel? No, sí se enojó. ¿Y cuánto tiempo estuvo enojado con el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto? Todo el tiempo. Durante los 40 años Dios estuvo enojado con Israel todo el tiempo. Y si nosotros vamos otra vez a esos textos, podemos entender a Dios por qué estaba enojado con el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero Dios sí estuvo enojado con ellos. Muy bien. Y de hecho, en el versículo 11, otra vez recalcando lo que es el tema de la disciplina de Dios, versículo 11 dice, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en el lugar de descanso. ¿Sí? Y si nosotros recordamos la primera generación que salió de Egipto, ¿qué le pasó? ¿Pudieron entrar a la tierra prometida? No, todos murieron en el desierto. ¿Sí? Hubo un límite por parte de Dios. Dios puso un límite. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Un comentario, hermano. Cuando yo he leído esos pasajes del pueblo de Israel, en mi mente sí decía, ay, Señor, cuánta paciencia. Yo que tú sí los hubiera consumido. Pero luego recapacité, ay, no, Señor, porque estamos viviendo en las mismas. Sí, así es, ¿no? Así es. Muy bien. Sí, hasta. Bueno, sí, hermano, estamos en las mismas. Muy bien. Muy bien. Vamos al Salmo, ya tenemos 95, Salmo 106. Salmo 106, versículos 13 al 15. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, versículo 13. Sin embargo, qué pronto olvidaron lo que había hecho.
No quisieron esperar su consejo, esto refiriéndose al pueblo de Israel, al consejo de Dios. 14. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba otra vez la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. 15. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. ¿Sí? Otra vez, Dios todo el tiempo estuvo enojado con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en todo momento estuvieron tentando a Dios en ¿qué? En su paciencia, en su amor. Dios mostraba su amor a su pueblo a través de la paciencia y el pueblo de Israel abusó del amor de Dios, abusó de esa paciencia, ¿sí? Y en ese abuso Dios simplemente dijo al final, pero al mismo tiempo les envió una plaga. Hubo un límite, ¿sí? Y Dios les envió una plaga. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Muy bien. Vamos ahora al siguiente párrafo. ¿No hay comentario? ¿No? Bien. Dice, recordemos que Nehemías escribió después de estos salmos. Si nosotros recordamos lo que es el Salmo 78, Salmo 95, adelante, bienvenidas. Salmo 95, Salmo 106, pues es casi en el tiempo de los buenos tiempos de David, de los buenos tiempos de Israel. ¿Sí me explico? Y Nehemías se escribió después de ¿qué? ¿Dónde ubicamos a Nehemías? Después del exilio, son de los que ya regresaron. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, entonces prácticamente lo que se escribió en estos salmos que hemos leído fue primero y ya después Nehemías hace su comentario. De hecho, quiero recalcar algo que dice aquí en el párrafo. Dice lo siguiente: recordemos que Nehemías escribió después de estos salmos y que aunque estos salmos no mencionan la palabra amor, ¿sí? Dios mostró su amor por el pueblo de Israel a través de su paciencia, como bien lo dice, y si recordamos lo que leímos en Nehemías 9, 29, 30, dice, en tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años, ¿sí? Otra vez, aunque estos salmos no mencionen la palabra Dios, pero la palabra amor, pero sí mencionan ¿qué? La paciencia, ¿sí lo recuerdan? Entonces, Dios mostró su amor a través de la paciencia. Primero Corintios 13, ¿qué es el amor? Y el amor, ¿qué dice que es? El concepto es la paciencia. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y dice, algo que también debemos resaltar es que la paciencia de Dios, y ahí lo puse en mayúscula, no es eterna. Tiene un límite porque Dios también tiene que aplicar su justicia, resaltar su santidad y su gloria. ¿Sí? En otras palabras, aquellas personas que dicen, ay, no te preocupes, o sea, qué bueno, Dios es amor, ¿no? Y para todo Dios es amor, y Dios amor acá, y Dios amor allá. Y recuerda, ay, también Dios es paciente. Dios, espero que Dios sea paciente. Dios es eternamente amor, eternamente paciente, ¿sí? Y piensan que pueden vivir de la forma que están viviendo, piensan que pueden hacer las mismas cosas de maldad que están haciendo y nunca cambiar su vida. Y dirán, a fin de cuentas, Dios es amor y Dios es paciente. No, no te confundas. Dios tarde o temprano toma cartas en el asunto. Es cierto, ¿cuánto tiempo estuvo con el pueblo de Israel en el desierto? 40 años y estuvo enojado con ellos. Y toda esa generación que salió de Egipto, ninguna entró a la tierra prometida. Les puso un alto y Dios los disciplinó. Entonces, que no nos sintamos dentro de la libertad que tenemos en Cristo, dentro de la libertad que tenemos de Dios, mucha gente lo ha tomado como
un libertinaje, ¿no? Y más aquellos inclusive que dicen, no, pues la salvación no se pierde. Es cierto, la salvación no se pierde, pero aquellos que dicen, la salvación no se pierde y no importa cómo me comporte, de todas formas, ya no me voy a ir al infierno, ya no me voy a ir al juicio de Dios, porque la salvación no la voy a perder. Entonces puedo hacer y deshacer con mi vida lo que yo quiera. Error, ¿sí? Porque exactamente en la forma en la que tú vivas es exactamente lo que estás expresando que no has creído en Jesucristo, porque no has sido cambiado, no has sido transformado como una nueva criatura, ¿sí? Y si realmente has creído en Jesucristo como medio de salvación, tú tienes agradecimiento con Dios, tú le das gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida y tú tratas de vivir de una forma nueva y diferente. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, no es posible que pensemos que el amor que el amor que Dios nos da expresado a través de la paciencia va a durar para siempre y que nos vamos a salvar de la disciplina o del juicio de Dios. No nos equivoquemos, no conceptualicemos a Dios como alguien que lo podemos, ¿cómo decirlo? Que lo podemos manganear o que sea un dios barco o como veíamos en los salmos que día con día el pueblo de Israel tentaba y ponía a prueba la paciencia de Dios. No, que no caigamos en eso. ¿Sí? Que copiemos estos pasajes de la forma en cómo Dios actuó en cuanto a la paciencia, pero que no copiemos al pueblo de Israel el cómo tentaba y ponían a prueba la paciencia de Dios. ¿Sí me explico? Enfoquémonos de la forma correcta. Ahora, vamos a Isaías capítulo 48. En Isaías capítulo 48, versículos del 8 en adelante, ¿ya estamos ahí? Isaías capítulo 48, del 8 en adelante, dice lo siguiente: sí, te diré cosas completamente nuevas, cosas que nunca antes habías oído. ¿Quién le está diciendo aquí esto? Dios a Isaías. Dice, pues conozco muy bien lo traidora que eres. No, perdón, es Isaías al pueblo de Israel. Pues conozco muy bien lo traidora que eres. Isaías le está diciendo al pueblo de Israel, dice, fuiste rebelde desde tu nacimiento. Versículo 9 dice, sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, contendré mi enojo y no te aniquilaré. Esto Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Isaías, y versículo 10 dice, te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Te rescataré por amor a mí. Sí, por amor de mí mismo, no permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Algo que nosotros debemos de entender y recordar, que lo principal que se tiene que exaltar y reconocer es que la grandeza de Dios, ¿sí? Eso ya lo hemos visto con anterioridad. Y en el tema de Dios es exactamente lo mismo. Y hace rato mencionábamos, ¿no? ¿Cómo entenderíamos a grandes rasgos el concepto del amor? Cuando el nombre de Dios es exaltado y la voluntad de Dios es ejecutada en la persona. Si lo recuerdan así. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo a Dios? En el versículo 11 en especial, dice, te rescataré, dice, por amor, ¿a quién? ¿A ti, Israel? ¿A Isaías? No. ¿Por amor a quién? A sí mismo. ¿Para exaltarse qué? A él mismo. Sí, ¿por qué? Porque recordemos que el pueblo de Israel había sido un pueblo elegido de entre todas las naciones. Sí, un pueblo escogido por Dios, santo, sí, apartado para Dios. Pero este pueblo no, ahora sí que no ayudó, sí, para los planes de Dios
y tristemente siempre fueron rebeldes para con Dios. Y como dice aquí, y por amor a mí mismo, dice, no permitiré que se manche mi reputación. ¿Sí? Recordemos, Dios es santo. Entonces, ¿cómo puede ser Dios santo? Y lo tenemos que combinar con los otros atributos morales que hemos visto. Si Dios es santo, ¿cómo va a permitir tener a una nación, en el caso del pueblo de Israel, que sea idólatra, que sea pecadora, que sea mala en su forma de vivir? ¿Cómo va a permitir eso? Dios no lo va a permitir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería parte de fallar en su reputación. Otra cosa, Dios es ¿qué? Justo, ya vimos. ¿Sí? Entonces, si Dios estableció, a ver Israel, te di estos mandatos y no los estás obedeciendo, no los estás realizando, ¿cuál es la consecuencia de tu pecado? Bueno, hay estas consecuencias. Si yo como Dios no aplico la justicia, también es algo que mi reputación puede manchar. Otra cosa, ¿qué otro atributo vimos? Dios es soberano, ¿sí? Dios manda y se tiene que obedecer. Si el pueblo de Israel no obedecía a Dios, entonces, ¿cómo queda la reputación de Dios? No que es el Dios todopoderoso, no que es el Dios omnipotente, no que es el Dios soberano. Y mira a su pueblo cómo está. ¿Sí me explico? Entonces, por eso Dios primeramente en esa expresión de amor para su pueblo de Israel, habían varias cosas que Dios podría fallar para sí mismo por no actuar de la forma que actuó para con su pueblo Israel o inclusive hasta para con nosotros. ¿Sí me explico? No pueden haber cristianos pecadores, no pueden haber cristianos que viven su vida desordenada y aún decirse, soy hijo de Dios, soy cristiano. No hay eso, porque no hay una combinación entre la santidad de Dios con el cristiano pecador. ¿Sí me explico? Entonces, son las cosas que nosotros debemos de entender y tener muy en claro. Dios nos ama, tiene paciencia, pero tiene un límite. ¿Sí? Y tiene ese límite y ese límite llega cuando su reputación puede ser dañada. ¿Sí me explico? Cuando la reputación de Dios llega a ser dañada, Dios puede aplicar su disciplina. Entonces, como dice aquí, otra vez, algo que también debemos resaltar es que la paciencia de Dios no es eterna, tiene un límite, porque Dios también tiene que aplicar su justicia, resaltar su santidad y su gloria. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, me gustaría poner un versículo, hermano, relacionado a lo de la disciplina, ¿no? Dice en Proverbios 13:24, dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Entonces sería lo mismo con Dios, como nosotros, como sus hijos, ¿no? Si no nos disciplinan, como dicen, no seríamos bastardos. Así es, y de hecho, bueno, ese pasaje que menciona, pues a Dios lo ponemos como ese Padre celestial, ¿no? En el caso de Israel, sí fue paciente, los estuvo tolerando, estuvo ahí, pero llegaron al límite y era necesario disciplinarlos. ¿Por qué? Y aún así en esa disciplina, ¿qué vemos? ¿Que Dios los odiaba o que Dios los amaba? Que Dios los amaba. ¿Sí? El pueblo de Israel no puede decirle ni echarle en cara a Dios, Dios, tú no me amas. ¿Sí? No le puede echar en cara. ¿Sí? No, nadie le puede decir a Dios, no me amas. Inclusive nosotros, como hijos de Dios, si vemos que nos llega a pasar esto o algo, pareciera ser que nosotros a veces nos quejamos con Dios y decimos, es que Señor, parece que no me amas. O sea, no llegues con esas cosas a Dios. O sea, lo más que pudo darte y mostrarte su amor fue enviar a su Hijo Jesucristo para morir por ti. Y tú ahorita, porque tal vez tienes este conflicto y te sientes solo, que no te deberías de sentir solo, que por eso está Dios y por eso está tu fe, para que confíes en que Dios te va a ayudar, te va a animar, te va a fortalecer y digas que Dios, que sientes que Dios no te ama,
¿qué estamos hablando acerca de las emociones y de los sentimientos? Si nos basamos en ese tipo de cosas, simplemente nos vamos a confundir mucho, ¿sí? Y nuestro actuar y nuestra forma de vivir va a ser muy diferente a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Estaríamos mal conceptualizando lo que es el amor de Dios en nuestras vidas, mal conceptualizando la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces es importante, otra vez repito, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y lo dice también en Proverbios, dice, nuestro corazón puede ser muy engañoso. ¿Sí? Y tristemente nos podemos basar en eso para inclusive conceptualizar a Dios de una forma incorrecta. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Muy bien. Pues vamos a orar para terminar.